En este vídeo voy a revisar un modelo que ofrecí anteriormente en mi canal de mi propia creación, donde yo me preguntaba cómo se puede adaptar a extroversión, ambiversión e introversión al eneagrama. Entonces he estado pensándolo, meditándolo y creo que el modelo que propuse se puede mejorar. Entonces lo voy a mantener en el canal por si a alguien le convence más la primera versión, pero yo creo que esta versión es mejor. No es una revolución copernicana que me cambie totalmente el modelo. De hecho, aproximadamente la mitad me resultan igual que lo había hecho la primera vez, pero yo creo que este nuevo modelo que ofrezco es más preciso y por tanto lo estoy presentando, ya digo, revisited como una versión mejorada del primer modelo que ya había propuesto. Entonces, habría tres niveles de acuerdo con la ley del 3, la extroversión, la ambiversión y la introversión. Entonces, para cada eneatipo, pues voy a utilizar la combinación de dos de estas funciones, una de manera primaria y otra de manera auxiliar o secundaria. Y luego ya me entraré a nivel de subtipos. Entonces, lo voy a deducir por tríadas. Tenemos tres tríadas en el enagrama si utilizamos el enagrama ortogonal, que es el que voy a utilizar en esta deducción. Entonces tendríamos la tríada central, que es el 9, 3, 6. Luego tendríamos la tríada simétrica 7, 1, 4. Esto es digo que estoy utilizando el enagrama ortogonal, el enagrama de Raimundo Joule. Y luego la 5, 8, 2, que es complementaria o simétrica de la 7, 1, 4. Entonces voy a la tríada central y me pregunto de estos tres eneatipos quién es el más ambivertido, el más extrovertido y el más introvertido. Entonces el más ambivertido obviamente va a ser el 9, que tiene esa posición simétrica en el enagrama. Entonces ambiversión primario. Luego entre 3 y 6 me pregunto quién es más extrovertido y quién es más introvertido. 3 va a ser más extrovertido, por tanto aquí en el 6 tengo la introversión primaria. Ahora hago lo mismo utilizando esta tríada, la tríada 5, 8, 2. Entonces, de estos tres me pregunto quién es el más extrovertido, el más introvertido y el más ambivertido igualmente. Más introvertido va a ser el 5, evidentemente. Luego el más extrovertido es el 2 y por tanto, por exclusión, el 8 me queda como el ambivertido. Ahora repito con la simétrica 7, 1, 4. Entonces, de estos tres, ¿quién es el más introvertido? Ese es el eneatipo 4. El más extrovertido, ese es el 7, claramente. Y entonces me queda el 1, el ambivertido. Entonces, de esa manera ya tengo la función primaria. Y ahora me pregunto por cuáles son las secundarias. Entonces, por ejemplo, cojo 4, 5 y 6. Estos son todos introvertidos, lo cual está de acuerdo con que sus relaciones interpersonales, todos estos sean lejos primario. Este es lejos hacia, lejos, lejos y este es lejos contra. Entonces, ¿quién es el más introvertido de estos? El 5, que tiene por fijación el aislamiento y por relaciones interpersonales es lejos, lejos. Entonces el 5 va a ser introvertido, introvertido. Ahora, entre el 4 y el 6, yo me pregunto quién es más extrovertido y yo creo que es el 4 porque el 4 pertenece a la tríada de los emocionales y esta tríada en general es más extrovertida de lo que es la tríada de los mentales. Por tanto, me queda el 4 como introvertido, extrovertido, el 5 introvertido, introvertido y el 6 introvertido primario, ambivertido, auxiliar. Entonces, ahora voy a repetir, por ejemplo, con los extrovertidos. Serían 7, 2, 3. Y me pregunto, de estos tres, ¿quién es el más extrovertido? Yo diría que es el 2, ¿no? Entonces el 2 me queda extroversión, extroversión. Luego el 7, que tiene flecha con el 5 y es de la tríada de los mentales, este sería el más introvertido de estos tres. Por tanto, sería extroversión primario, introversión secundario. Y por exclusión, por tanto, el 3 sería extroversión primario, ambiversión auxiliar. Entonces ya lo tengo con los introvertidos y con los extrovertidos. Entonces, ahora lo voy a hacer con los ambivertidos, que curiosamente son los que pertenecen a la tríada visceral, ¿no? Esto está de acuerdo en el eneagrama budista con que estos sean los que tienen como veneno budista dominante la ignorancia, ¿no? Porque no sé si soy introvertido o extrovertido, por lo tanto casa con que sean ambivertidos. Entonces me pregunto, ¿quién es más? Ya he dicho que el 9 es ambiversión primario, pero por la simetría va a tener que ser también ambiversión secundario. Entonces me pregunto entre 1 y 8 quién es más extrovertido y más introvertido. Y yo creo que el 8 es más introvertido debido a la flecha con el 5, que es el más introvertido del enagrama.
Por tanto, me queda 8 ambiversión, introversión, 9 ambiversión, aversión y luego 1 ambiversión, extroversión. Entonces, es muy interesante que con esta clasificación me queda un eco simétrico muy interesante entre el lado derecho y el izquierdo del enagrama. Entonces, 9 o 0 me queda ambiversión, ambiversión, es decir, el estado neutro, lo cual está en sintonía con el punto del enagrama. Luego, en 1 tengo ambiversión, extroversión, y si me quedo en la línea de los coléricos, entonces 8 me queda ambiversión, introversión, y por tanto hay un cambio de polaridad de extroversión a introversión. Luego hago lo mismo con el temperamento de los sanguíneos y de nuevo se da ese interesante cambio de polaridad. Estos dos son extrovertidos, lo cual está de acuerdo con que sean sanguíneos, pero este es extrovertido secundario y este es introvertido secundario. Luego, cuando me voy a 3, 6, entonces también tengo algo muy interesante, que es que en la tríada central este es ambivertido, este es extrovertido y este es introvertido, pero todos son ambivertido auxiliar, ambivertido, ambivertido, extrovertido, ambivertido, introvertido, ambivertido, lo cual yo creo que es una simetría muy interesante. Y de nuevo tenemos la polaridad, ese cambio de signo de 3 a 6, 6 sería también igual que menos 3, si vamos 0, menos 1, menos 2, menos 3, ese cambio de signo, extroversión, introversión. Y finalmente, en el temperamento de los melancólicos tendríamos lo mismo, tendríamos ese eco de simetría o de antisimetría, de tal manera que tenemos 4 y 5 son los dos introvertidos, lo cual está en consonancia con que sean melancólicos, pero este sería introvertido, extrovertido, y este sería introvertido, introvertido, lo cual está de acuerdo con su fijación de aislamiento. Entonces, esto también me gusta porque Claudio Naranjo dice que la parte derecha del enagrama son psicológicamente más prosociales, más femeninos y más extrovertidos. Y la parte izquierda es lo contrario. Esta parte son psicológicamente más masculinos, psicológicamente también más rebeldes y no tienden tanto a moldarse a las normas sociales como el lado derecho del enagrama, y que estas tienden más a la introversión. Entonces efectivamente me queda así, porque me queda que la parte derecha hay casos de extroversión en todos ellos. Entonces, ambiversión, extroversión, 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 ambiversión, introversión, extroversión. Aquí siempre está presente de alguna manera la extroversión, mientras que la parte izquierda me queda lo contrario. Aquí siempre está más o menos presente, ya sea de manera primaria o auxiliar, la introversión, 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 ambiversión, extroversión, introversión, ambiversión, introversión. Lo cual a mí me parece un modelo más satisfactorio que el que yo había propuesto anteriormente. Entonces, cuando se comparan ambos modelos, me queda igual el 9, 4, 5, 2 y 7, pero 8, 1, 3 y 6 me cambian. Y yo creo que este modelo es mejor que el que yo había propuesto inicialmente. Y ahora, adentrándose en los subtipos, eso no lo voy a variar. Eso creo que está bien. Entonces, conservación, introvertidos, sociales, ambivertidos, sexuales o transmisores, extrovertidos. Entonces, digamos, por ejemplo, el 6 sexual sería introversión primario, ambiversión secundario, y luego a nivel de subtipo es el subtipo extrovertido. O digamos el 1 conservación, ambiversión primario, extroversión secundario, y luego a nivel de subtipo es el más introvertido. Y así con todos. Finalmente, una curiosidad que se puede añadir es que si sigo las flechas de integración me queda un patrón muy interesante. Entonces, voy a seguir las flechas de integración en la tríada central. Entonces, 9, 3, 6, pues tendríamos que parto de ambiversión, voy a extroversión y termino en introversión y de nuevo ambiversión. Entonces me queda ambiversión, extroversión, introversión como estrategias primarias. Y ahora lo voy a hacer con la hexada. Entonces, de nuevo sigo las flechas de integración, entonces me queda ambiversión, extroversión, introversión, ambiversión, extroversión, introversión y de nuevo se repite. Entonces me queda un patrón muy interesante que se da tanto en la tríada central como en la hexada, de recorrer ambiversión a extroversión a introversión y de nuevo ambiversión.